Hoy finalmente tenemos a Nat, que ya está aquí con nosotros, Natalia Pineda, que tiene un súper currículum y de quien estamos seguros aprenderemos muchísimo. Nat es licenciada en diseño gráfico por la UNAM y maestra en diseño por la UAM Azcapotzalco. Tiene 18 años trabajando como consultora en usabilidad, accesibilidad e interacción. Lleva muchísimo tiempo, me encanta. 20 años de experiencia como diseñadora web y multimedia, es coordinadora web en e-learning, B-learning, M-learning, MOOC y X-learning, como diseñadora en general y como consultora web. Además de ser analista informática en innovación educativa, front-end developer por objetos de aprendizaje, recursos educativos, asignaturas, cursos diplomados, websites y diseñadora instruccional. Lleva 12 años como mentora UX y trabajando como User Researcher Senior, User Researcher, mentora UX, diseñadora y consultora senior en UI y UX en proyectos de capacitación interna y externa. Consultora experta y evaluadora de usabilidad, accesibilidad, diseño de interfaces y UX CX. Consultoría, mentoría, formación de formadores en UX, consultora y asesora tecnológica y educativa para producción de dispositivos didácticos, diseño de experiencias museales, evaluadora certificada en Manual 4.0 del SNB, implementación de Living Labs en usabilidad y UX, User Research para empresas e investigación, análisis y decodificación de emociones en experiencias centradas en los usuarios, está maravilloso. Ha trabajado con más de 40 clientes, entre ellos, pues bueno, Google, INEGI, Ibero, etcétera. Aquí lo pueden ver, igual en todos sus correos se les mandó el recordatorio con este mega CV, es maravilloso. Y bueno, finalmente, actualmente se desempeña como una UX Researcher Lead, consultora y mentora freelance en ámbitos educativos, fintech, banca y diseño de experiencias. Nat, espero que no se me haya pasado nada. Estamos súper agradecidas de tenerte aquí y ahora sí te cedo la palabra. Déjame dejar de compartir mi pantalla para que puedas compartirla tú. Y pues bueno, bienvenida y adelante. Muchísimas gracias, no, muchas gracias. Pues es un súper gusto estar aquí en esta charla. Me gusta que seamos poquitos, como de petit comité. Pues yo les voy a platicar un poco cómo ha sido mi proceso de salir como egresada de diseño, que es mi perfil, y cómo terminé haciendo UX Research y cómo ahora estoy armando, que es la parte en la que me estoy dedicando ahora, a armar estos Living Labs o laboratorios donde se pueden hacer toda la parte de usabilidad, experiencia de usuario, service design, como varias áreas pues que tienen que ver con el diseño aplicado a la mejora de experiencias, ya sea para experiencias digitales o análogas con los usuarios. Entonces, voy a compartir una presentación. Si quieren interrumpirme o preguntar algo durante la charla, yo encantada, no me interrumpen, al contrario. Nos va dando como pie para ir cambiándole, ¿sale? Yo estudio diseño en la UNAM, lo que ahora es la FAD, antes era la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y cuando yo salgo de la carrera, de verdad, esta es como una analogía de cómo yo me sentía, ¿no? Yo salgo de la universidad y entonces todo lo que yo pensaba y creía y me habían dicho que iba a vivir, pues fue una cosa muy extraña, ¿no? Salgo en el 2000, estaba esta cuestión de que si en el 2000 se caía el mundo y se acababa el internet y todas las cosas que pasaban. Entonces, la tecnología, además tecnología como se conoce ahora, la tecnología nada que ver con lo que había en ese entonces, ¿no? A mí me tocaron trabajar con las primeras Mac, era una Mac 1 que venía en una evolución de unas Commodore, y entonces, pues todavía me tocaron las pantallas azules, perdón, verdes con letras grises, o que podíamos cambiarlo a negro con letras blancas o amarillas, ¿no? No había una interfaz gráfica de usuario, vaya, que el proceso de tecnología en ese entonces estaba empezando, al menos en México y al menos en la parte de educación pública, ¿no? Entonces yo salgo de la universidad en esta cosa como de a qué me voy a dedicar y qué voy a hacer, y yo juraba que iba a ser diseño editorial. O sea, yo pensé que había nacido para editorial y que editorial y hacer libros para niños era lo mío, hasta que descubrí web, ¿no? Mi primer trabajo fue en una agencia de publicidad dentro del estudio gráfico y para mí fue mi vacuna perfecta. O sea,
Yo me prometí nunca jamás volver a trabajar en una agencia de publicidad, nunca jamás. Ahora hago proyectos por fuera, así esta cuestión de lo remoto me es muy bueno porque no tengo que estar ahí y nunca volví a publicidad, ¿no? Trabajar en una agencia para mí fue muy complejo. Naces, creces y en una de esas te reproduces ahí mismo, ¿no? Eran horarios, no sé, yo entraba a 9 de la mañana, salía a 2 de la mañana, 3 de la mañana, báñate y regresa porque tienes trabajo con cliente, ¿no? Entonces, esto me aleja un poco de mi versión que yo tenía o mi emoción que tenía de irme a editorial, pero me abre las puertas hacia empezar a trabajar cuestiones de web. Web en un sentido remotísimo, o sea, estamos hablando de un web 1.0, que eran estas páginas, ya saben, blancas o de colores, los colores que nos daba Microsoft, fuchsia, rosa, aqua, como colorcitos así planos, con tipografía. Listo, texto se acabó y en el mejor de los casos, bueno, el scroll y un link para picarle, ¿no? Y que nos mandaba a páginas similares. Entonces, en el 2003, cuando yo salgo de publicidad, entro a trabajar a la Ibero. Y ahí en la Ibero estaban desarrollando un área específica de educación en línea. Eh, esta parte de educación en línea eran modelos completamente distintos a lo que estamos teniendo ahora y a lo que vivimos en la pandemia, ¿no? Yo jamás conocí a mis alumnos, jamás, todo era por correo, en plataformas educativas, no existía el WhatsApp, teníamos Line, que era más o menos similar, pero nada era ni tan inmediato ni tan fast, ¿no? O sea, esta cuestión de la conexión con la computadora era así, y no había ni moderador, ni mediador, ni asesor. Entonces, ya para 2004, que empieza un crecimiento súper acelerado con la parte de tecnología, pues ese modelo se ve rebasado, ¿no? Porque sí era necesario que hubiera un acercamiento de otro tipo. Entonces yo empiezo a hacer búsqueda, no había como grandes cosas en internet para buscar, eh, y empiezo a hacer búsquedas como para ver hacia dónde puedo empezarme a orientar en esta cuestión de la inmediatez, precisamente porque, por ejemplo, de los primeros libros que yo hice cuando salgo de la universidad, que trabajaba en el Instituto de Investigaciones Históricas, mi primer libro me lo entregan en 2005, o sea, 5 años después de que lo produje, yo no tenía un portafolio para enseñar. Y en web, pues era la super diferencia, ¿no? Yo subía algo inmediato, o sea, era inmediato, instantáneo. Y si estaba mal, se descargaba, se corregía y de inmediato se volvía a subir. Entonces, esta práctica fue lo que a mí me encantó, ¿no? El poder tener resultados visibles en tiempo prácticamente que real. Entonces, también se dio como una migración, digamos, de adaptar editorial a web, pero no en como se había estado llevando, que era, bueno, es un libro, escaneas, generas un PDF y descargas, ¿no? Entonces, si a alguno de ustedes les tocó esta parte de formación de cursos antes del 2005, que eran terribles porque eran horas y horas de leer PDFs descargables, pues justo se queda en una parte de tecnología, digamos, en una migración entre el versión 1 y versión 2, porque no hay una interacción real con el usuario, sino que se cree que así como yo leo un libro, puedo leer un PDF en pantalla e ir trabajando, ¿no? O haciendo el desarrollo de mis materiales. Para 2008, que ya hay como un crecimiento mucho mayor, ya está la red LAN, ya empiezan los dispositivos móviles como a ser mucho más eficientes o inteligentes, para mí es una locura, ¿no? Una locura porque ya hay acceso a otro tipo de información, sobre todo búsquedas, ¿no? Búsquedas de materiales, casi todo en inglés. De pronto todo lo que tenía que ver con diseño de servicios, yo lo encontraba en japonés porque ellos son supermasters desde los años 20 en eso y que no había quien hiciera grandes traducciones. Entonces, lo que yo empiezo a hacer en el 2008 es búsqueda. Búsqueda no tanto como cursos en forma, sino empezar a buscar en temarios y templates, perdón, en temarios y planes de estudio, qué es lo que tiene que tener una en su línea de formación. Entonces, yo descargaba planes de estudios de universidades en Londres, en Australia, en Dinamarca, donde sabía que se estaba haciendo UX y empezaba a buscar términos, ¿no? Usabilidad, ¿qué es? Y empezaba a buscar referentes de eso. Entonces,
La parte de hacerlo autodidacta a mí me funcionó muchísimo porque me permitía practicar en tiempo real con los clientes que yo iba teniendo, ¿no? En este caso, la mayoría eran instituciones educativas y entonces los íbamos probando y agarrábamos a los alumnos, pues, de conejillos de India, ¿no? No había de otra. Pero la parte que a mí me gustó mucho aquí fue darme cuenta de que los cursos que se empezaban a ofertar en línea, sobre todo másters en España o diplomados en algunas otras partes del mundo, eh, cuando yo ya llegaba y me inscribía a tomarlo, yo ya tenía bases, si no es que ya sabía los contenidos de esos cursos. Entonces, esta búsqueda autodidacta de temarios, la verdad que me permitió ahorrar muchísimo, ¿no? Muchísimo porque cuando yo ya llegaba a tomar el curso, que además no eran económicos, ¿no? 2008, 2010 no eran nada económicos los cursos de UX. Yo veía temario y decía, es que esto ya lo tengo listo. ¿Cómo puedo pedir un curso más avanzado o una certificación o ¿no? Algo que me permitiera ir un poquito más allá? Entonces, en esta búsqueda, pues justo todo parte de la interacción humano-computadora, ¿no? Concreto, la parte de generación de experiencias digitales es el bisabuelito y de ahí nace. Entonces empiezo a buscar, pues eso, un plan de estudios mexicano que me permita adaptarlo a un contexto de estudiantes mexicanos con profesores mexicanos y todo mexicano, porque es mi contexto real, ¿no? Y descubro esta maestría, es una maestría en nuevas tecnologías en la UAM Azcapotzalco, que las líneas eran como tan libres que uno podía ir haciendo investigación por su cuenta, o sea, un poco un modelo autodidacta, pero con una mediación orientada dentro de la academia. Entonces, aquí se dan como varias cosas para mí complejas, porque yo venía trabajando en la academia pues desde el 2000, 2002 más o menos, ¿no? Em, en un ambiente súper formal de aprendizaje, en un ámbito de trabajo así súper formal de cubrir tus 8 horas y si no había trabajo, pues ni modo, estás ahí sentado 8 horas ideando qué otra cosa puedes hacer porque no había posibilidad de nada remoto. Y a partir de que empiezo yo a descubrir esta cuestión de las interacciones humano-computadoras, los tipos de interacciones que se pueden dar a partir de definir usuarios y tal, pues me abren un panorama. Entonces yo decido renunciar a un trabajo como tiempo completo para empezar a hacer freelance y me sorprende muchísimo que muchas empresas empiezan, vaya, clientes que yo ya tenía trabajando en otras empresas, me empiezan a seguir por la flexibilidad de horario. Eso fue lo que a mí me abrió las puertas, sobre todo en horarios como, digamos, como en la tarde, porque las empresas tenían sus reuniones internas, empezaban a producir, a gestionar, y a mí me mandaban contenidos tipo 3, 4 de la tarde para empezar a trabajar. Entonces a mí me venía muy bien porque yo iba a la escuela en la mañana a la maestría y en la tarde podía como liberar mis proyectos de trabajo. Terminaba, no sé, 1, 2 de la mañana y ellos cuando llegaban a trabajar 9 de la mañana tenían sus materiales listos. Entonces, este modelo remoto a mí me funcionó o nos funcionó muchísimo como empresas y nos permitió además ir descubriendo modelos de interacción y modelos de trabajo, ¿no? Que permitían trabajar pues en colaborativo y a distancia en tiempo real. Entonces, esta posibilidad de trabajar en las tardes para mí era muy bueno porque tenía, por ejemplo, para algunos clientes de España, yo ya les había entregado al momento que tenía yo revisiones, yo ya tenía entregas con otros clientes. Entonces, esto me permitió hacer mucha vinculación, ¿no? Vinculación entre cuentas, entre horarios, entre clientes y llevarlo aplicado a mi vida, ¿no? Porque no era como vivo todo el tiempo en una oficina y no me doy tiempo de probar o de investigar, sino esta capacidad de observación que da justo la parte de UX, pues aquí la tuve súper potenciada, ¿no? Ya para el 2010, que hay un cambio en la cuestión de la tecnología, de la distribución, del alcance, de todo esto, para mí fue mi super hit, ¿no? Mi recomendación aquí siempre será, porque normalmente me preguntan, ¿qué escuela me recomiendas para tomar un curso? Depende hasta dónde te quieras profundizar, ¿no? Como en un modelo autodidacta, puedes ahorrarte muchísimo haciendo esto
revisar los planes de estudio de escuelas formales, de instituciones certificadas y empezar a hacer investigación. Ahora ya hay instituciones o institutos donde te puedes certificar cuando tú tienes esta parte de investigación hecha por tu cuenta. En este entonces, en el 2010, no era posible. Y de ahí mi salto a research fue porque justo en esta parte de los modelos de observación de usuarios, no había alguien que pudiera como clasificar o empezar a entender los clústeres o estos grupos en los que podemos ir englobando, perdón, o agrupando a los usuarios por características especiales o de qué manera me acerco hacia un diseño universal si no tengo claro cuáles son mis usuarios y la universalidad digital a la que quiero ir. Entonces, ya en 2015, que se abre este super boom de UX para todo y para todos, y que de pronto empezamos a ver, se, se solicitan perfiles así, juntos, que las empresas no muchas saben qué es lo que quieren, entonces es más fácil pedir un UX UI junto, o UX UI front back junto, que empezar a definir perfiles específicos. Y aquí el campo del research lo que nos va a permitir es tomar herramientas que tienen que ver con antropología, antropología social, antropología digital, y que entonces se abre un campo importantísimo para mucha gente que no tiene el perfil de diseñador desde licenciatura, ¿no? Para poder ser, por ejemplo, diseñador UI, yo sí considero que se necesitan todas las bases y fundamentación de una carrera de diseño, porque tenemos ahí psicología del color, sociología de la comunicación, ¿no? Elementos súper importantes de académicos para poder desarrollar cuestiones de alfabetización visual, ¿no? Que tiene que ver justo con la parte de diseño de interfaces. Pero para la parte de research, por eso es que le va también a sociólogos, antropólogos, psicólogos educativos, porque tienen de alguna manera la metodología ya innata, ¿no? Desde su proceso formativo. Y en mi caso muy personal, hay como que yo siempre tenía este gen chismoso, le llamo, esta necesidad de estar observando cómo la gente interactuaba con las cosas que yo iba desarrollando. Entonces, cuando descubro que UX tiene validaciones con usuarios y que el usuario no soy yo, para mí fue lo más maravilloso que puede existir, ¿no? Porque después de vivir en este ego de el diseñador, que creemos que tenemos la razón y sabemos todo porque lo estudiamos y tal, empezar a hacer UX y después UX Research es desde una honestidad brutal, ¿no? Porque el usuario no soy yo. Y entre más equivocado esté el modelo que yo le muestre y menos pueda hacerlo el usuario, mejor, ¿no? El usuario es el que me va a decir qué necesito hacer yo como experta para facilitarle las cosas, para que lo entienda mejor, para que pueda hacer un journey completito. Y entonces la manera de acercarnos al usuario ya no va desde el, mira, te voy a explicar cómo es, sino enséñame. ¿Ah? Vengo desde una humildad absoluta a aprender cómo lo estás haciendo para poder detectar patrones. Y entonces eso permite que la data que se trabaja en research se vuelvan pues toda esta parte de nutrición con la que podemos ir generando modelos de comportamiento, tendencias, ciertas como características que podemos compartirle, por supuesto, a los que hacen diseño de interacción, a los que hacen diseño de interfaz, a los que hacen diseño de servicios, ¿no? Y que finalmente la parte de investigación va a estar basada no solo en esta humildad y honestidad de trabajo real y de saber cómo lo hace el usuario, sino que va a tener muchísimo que ver con abrirlo para que quien lo viva tenga una experiencia agradable y quiera repetirlo, que no se vacune contra la tecnología y contra el proceso que está viviendo, ¿no? Tecnológicamente, sino que pueda ser una herramienta ideal para hacer lo que tenga que hacer. Entonces, a partir de 2015 también se da un cambio padrísimo porque se empiezan a generar cuestiones de inclusión que tiene que ver con capacidades cognitivas. Y entonces se generan sistemas de voz, se generan sistemas ápticos donde ya no es necesario que yo vea, ¿no? Un sensor me va a decir qué estoy viendo y un algo auditivo me lo va a describir. Y además
ya hay como estimulación olfativa, o sea, se empieza a hacer una vinculación de disciplinas importantísima. Entonces, para mí, todo lo que ha sucedido después de 2015, me parece que se abre más en esta cuestión de considerar los criterios de inclusión hacia un diseño universal, ¿no? No, donde yo no necesito tener una condición distinta, pero que si la tuviera, no estoy siendo segregado de. Y dentro de estas condiciones entran, por supuesto, la edad, ¿no? La habilidad tecnológica, el tipo de conexión que tengo, la rapidez o no del Internet con el que cuento, la latencia misma de la Internet, si es frecuente, si varía, si se atora, si como estas cosas que harían que mucha gente quedara segregada, no por una condición cognitiva o física, ¿no? Sino también por una condición de conexión. Entonces, fue cuando yo genero en 2013 un modelo de evaluación que tiene que ver con cómo puedo evaluar las experiencias de usuario más allá de una entrevista, por ejemplo, donde yo sé que el usuario me va a decir, sí, padrísimo, la mejor oportunidad de mi vida, ¿no? Me gustó mucho, pero cuando vemos el video de comportamiento, pues el usuario estaba viendo otra cosa, si son niños están acostados en el piso porque lo que están viendo no les llama la atención, ¿no? Entonces, la parte de poder hacer decodificación de emociones a partir de experiencias se vuelve justo eso, un instrumento de evaluación de experiencias donde no es necesario ni ser invasivo ni esperar como una respuesta de una encuesta o una entrevista donde el entrevistado o al que se le va a encuestar responde para saber qué es lo que yo quiero o en función de lo que él cree que yo quiero que me responda, sino cómo está viviendo en sí pues su experiencia, ¿no? Y básicamente con eso estaría yo cerrando. Voy a dejar de compartir. Sí, Marcela. Ah, perdón, es que iba a preguntar de si seguíamos en ese slide, pero ya. No, solo tenía uno. Solo Ok. era uno como la cadenita de la línea del tiempo, sí. Ah, ok, perfecto, gracias. Sí. Y que justo pues ahora, ¿no? Estamos en un 2022 donde la tecnología nos súper adelantó por la pandemia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo o cuáles son mis posibilidades como diseñadora para facilitarte algo? Porque esa es la postura, ¿no? Desde el no yo sé, sino cómo puedo aprender de ti para hacerlo mejor para ti o más fácil. Sí, Lorena. Hola Natalia, muchas Hola. gracias por la charla. Te quería preguntar, de todo lo que tienes de experiencia, ¿cuál ha sido alguna industria en particular con la que te hayas encariñado más para aplicar UX? Mi favorita en la vida es museo. Trabajar a experiencias museales me encanta, porque ahí puedes hacer diseño de journey, o sea, estos recorridos dentro del museo, pensando en diferentes tipos de usuarios y, por supuesto, probándolo con tus usuarios. Entonces, a veces se cree que, por ejemplo, estas experiencias museales no son experiencia de usuario porque no es digital, pero por supuesto que tiene experiencia de usuario, ¿no? Aun cuando sea un código QR y corre a la siguiente sala y tal, el que tú estés lejos de el aspecto físico porque estás metido en un dispositivo, no es independiente. O sea, tu experiencia digital la estás teniendo en un espacio físico. Y yo creo que por eso me gusta tanto experiencias museales. Súper, muchas gracias. Por nada. Perfecto, no sé si alguien más tenga una pregunta para Nat, con toda esta expertise que tiene. Estoy de wow. Yo sí tengo una duda, Nat. Sí, De por sí que es o sea, todo este camino UX es bastante, pues ya es complejo, ¿no? O sea, no cualquiera le entra a este camino. Tu experiencia como mujer, ¿cómo ha sido? uf, pues fue compleja. Cuando yo salí de la carrera, trabajaba en oficinas donde era la única mujer. Casi siempre era la única mujer, ¿no? Entonces, para mí fue complicado como irme abriendo paso, porque además el perfil de diseñador en ese entonces era diseñador programador y yo no programaba.
Después tuve que aprender a programar, pues como para entrar al quite un poquito, ¿no? Y mágicamente, digo, a mí me encanta ahora, yo ya doy clases justo de usabilidad y algunas cosas así, y mis grupos son el 95-98% mujeres, y tenemos ahí uno que otro hombre. Entonces, me gusta porque me da esta idea de que de verdad las mujeres estamos abriendo brecha en tecnología, en experiencia de usuario. Hay una cierta sensibilidad y algún jefe me lo comentó, ¿no? Me decía, yo prefiero contratar mujeres porque tienen como un ritmo, una cadencia para trabajar que los hombres no, sobre todo con usuarios, ¿no? Modulas voz, le preguntas de otra manera, le das un girito, te armas de paciencia, respiras, ¿no? Y a un hombre le cuesta un poquito más como esa parte empática. Padrísimo, Nat. Pues pues creo que ya serían todos. Qué interesante. Muchas gracias por compartirnos como todo esto.